Entonces, primero, cuéntenme qué les pareció el examen. ¿Sí? Ok, súper bien, porque sí les voy a contar que subieron el promedio. Hace años no se veían notas así. Entonces, los felicito, muchas felicidades. Si no les fue tan bien, no se rindan. No porque no pasen un examen significa que se van a quedar en el curso, y si les fue bien, sigan igual. No se desmotiven tampoco. Lo otro sería que este lunes tenemos otra vez laboratorio, ¿verdad? El grupo 1 va con la parte de presión. Ese día no hay quiz. Entonces, no, porque el laboratorio es de aprender técnicas de presión arterial y frecuencia cardíaca. Ese día no hay quiz. El día que hay quiz es el día de electro. Ese día entonces se evalúa el procedimiento de electrocardiograma y los resultados de la PDR de ósmosis. Para que no lleguen sin saber y se les olvide estudiar lo de ósmosis para ese lunes. Los quizzes de laboratorio siempre son del día que se va a hacer ese laboratorio, o sea, el procedimiento de ese laboratorio, y de la PDR previa. Entonces, la PDR previa a ustedes fue ósmosis, porque de presión arterial no hay PDR, hay PDR hasta después de las variaciones. Entonces, para que se estudien esa parte. Tienen que tomar presión arterial, no sé si ustedes, bueno, no sé si han revisado el manual, pueden revisar el manual. En el manual viene una rúbrica donde nosotros los vamos a evaluar cuando están tomando la presión arterial. Entonces, les damos un chance para practicar y todo, y luego vamos pasando parejas, y ustedes toman presión arterial entre ustedes, y nosotros los evaluamos de acuerdo con una rúbrica. Entonces pueden revisarse la rúbrica para que vayan bien preparados al laboratorio y así sepan más o menos qué es lo que vamos a hacer. Ajá. No hay hoja de resultados. Lo que hay es eso de que los evaluamos con la toma de presión. Todos los demás laboratorios sí es igual al primero. Ese es el que es como un poquito diferente. Sí, o sea, el manual viene paso por paso, e igual la doctora Aragón les hizo un resumen muy bonito. Por si lo quieren revisar, pueden buscar videos también, creo que hay videos en el manual, pero obviamente nosotros estamos ahí para enseñarles a tomar también la presión, porque no es como que entran y los evaluamos de una vez, sino que ustedes tienen chance a practicar y después los evaluamos. Entonces, ese día no hay quiz hasta el laboratorio de electrocardiograma. ¿Más dudas con esa parte? Ok. Vamos a seguir con la clase de circulación por regiones especiales. El objetivo de esta clase es básicamente aplicar lo que ya vieron en cardio a órganos que funcionan un poquito diferente en su parte circulatoria. Entonces, vamos a ver la circulación cerebral, la circulación coronaria, la circulación del músculo esquelético, la esplácnica y la cutánea. No quiere decir que estas sean las únicas circulaciones especiales, hay otras circulaciones especiales, el riñón, el pulmón y demás, pero esas las van a ver en su respectiva unidad. La bibliografía, el Boron, el libro de ustedes del curso, el Silverton, no tiene capítulo de circulaciones especiales, entonces si alguno quisiera leer un libro, les recomiendo el Boron, es demasiado denso, entonces tampoco es que los voy a mandar a leerlo, pero por si tiene más dudas, ahí queda el libro. Ok, entonces, flujo sanguíneo. Ya ustedes saben qué es flujo sanguíneo, ya vieron sus determinantes, ya vieron un montón de cosas. En esta clase lo que nos vamos a enfocar es en esto, que es básicamente que el flujo sanguíneo a cada tejido debe satisfacer las necesidades nutricionales de la célula. Eso es teleología, pero no hay otra manera de decirlo. Básicamente, cada órgano tiene sus mecanismos para modular el flujo sanguíneo y así, dependiendo de su tasa metabólica o, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro, es como va a ser el flujo de ese órgano. Entonces, la regulación del flujo sanguíneo tiene 4 mecanismos: nerviosos, miógenos o miogénicos, por si lo leen en otro lado, metabólicos y endoteliales. Los mecanismos nerviosos, casi que es la clase que vimos del sistema nervioso autónomo. Si ustedes recuerdan, los vasos sanguíneos tienen inervación del sistema nervioso autónomo. ¿De cuál sistema principalmente? Del simpático, exactamente. El sistema simpático es el que inerva principalmente los vasos sanguíneos. Entonces, el sistema nervioso me modula el diámetro de los vasos mediante vasoconstricción o vasodilatación. Y, como ya vieron en clases, la vasoconstricción y la vasodilatación, a final de cuentas, me va a regular también toda la parte de la presión arterial y del gasto cardíaco. Entonces, el sistema simpático regula no solo el tono de los vasos, sino otras variables cardiovasculares, y todo eso va a ser importante para modular el flujo sanguíneo que le llega a cada uno de los órganos. El segundo es el mecanismo miógeno, que es básicamente el músculo liso de los vasos sanguíneos, se puede regular.
igual yo creo que ya la doctora Aragón les habló un poquito de eso. Pero básicamente estas células responden a cambios de presión. Yo sé que no han visto la parte de regulación cardiovascular, pero cuando vean la parte de regulación cardiovascular van a ver que hay unos vasoreceptores en los vasos sanguíneos. Los vasoreceptores son mecanorreceptores. Si ustedes se acuerdan, los mecanorreceptores sensan deformación mecánica. Entonces, si el vaso se estira o si el vaso se contrae, eso va a ser sensado por los mecanorreceptores y esos al mismo tiempo van a regular otro montón de variables. Luego ya van a ver todas las demás vías. Entonces, los vasos sanguíneos y el músculo liso de los vasos sanguíneos responde a los cambios de presión y aparte de los cambios de presión, también responde al estiramiento de la pared vascular, que está muy interrelacionado. Y esto, por si lo van a leer en la presentación, son las células del músculo liso vascular. Células del músculo liso vascular. Esas son básicamente las que están después del endotelio, ¿verdad? Mecanismos metabólicos, estos igualmente el que va a generar la respuesta son esas células del músculo liso, pero básicamente si hay cambios en el pH, si hay cambios en las concentraciones de oxígeno, hay cambios en las concentraciones de CO2, cambios en las concentraciones de potasio y otros iones, eso va a ocasionar que se contraigan o se vasodilaten las células del músculo liso vascular. Entonces, por ejemplo, en condiciones de hipoxia, básicamente las células ya no pueden continuar haciendo el metabolismo oxidativo que ustedes conocen o espero conozcan de Bioqui. Si no se puede hacer el metabolismo oxidativo, tenemos que entrar a un metabolismo anaerobio. El metabolismo anaerobio tiene como productos el lactato y aparte del lactato, ácido láctico e hidrogeniones. Esos hidrogeniones van a cambiar el pH del cuerpo. Hay pacientes que uno puede ver que no están siendo bien ventilados, o sea, no están respirando bien, entonces disminuye su pH porque aumenta la concentración de hidrogeniones. Tenemos acidosis. Cuando tenemos acidosis se puede afectar la contracción de estas células. Entonces, por esos mecanismos metabólicos es que pueden también haber cambios a nivel del flujo sanguíneo. Esto afecta principalmente el cerebro, entonces por eso es bastante malo en esos pacientes. El mal de altura tiene que ver por ahí. Creo que lo van a ver en RESPI, pero por ahí tiene que ver también por cambios en la presión de oxígeno. Entonces cambia la presión de oxígeno, va a cambiar el metabolismo de las células, también va a cambiar la concentración de PCO2, disminuye oxígeno, aumenta la de PCO2, se genera una vasodilatación y igual pasa toda la parte respiratoria que luego van a ver, pero también por ahí va. Y por último, mecanismos endoteliales. Esto quiere decir que el endotelio libera sustancias que igual van a actuar sobre las células del músculo liso vascular y van a generar en su mayoría vasodilatación. Una de esas sustancias es el óxido nítrico. Básicamente el óxido nítrico se libera de las células endoteliales por el cizallamiento de la sangre con las células endoteliales. Entonces, si ustedes tienen un vasito vasoconstreñido, un vasito pequeñito, la velocidad del flujo va a aumentar, ¿verdad? Si aumenta la velocidad del flujo, por así decirlo, digamos que la sangre choca más brusco con las células endoteliales. Ese cizallamiento que está ocasionando la sangre sobre las células endoteliales va a generar un mecanismo que nosotros tienen que saber que va a liberar óxido nítrico. El óxido nítrico entonces actúa sobre las células del músculo liso vascular y genera vasodilatación. Entonces ven, una respuesta de vasoconstricción más bien nos da la compensación, que es una vasodilatación. Entonces, ¿dudas con estos mecanismos? El óxido nítrico es una molécula vasodilatadora. Y así se escribe, porque usan las iniciales en inglés. Ok. Entonces, como ya lo vimos en el objetivo, vamos a ir viendo estas 5 circulaciones y vamos a ir una por una, empezando por el corazón. Entonces, el corazón es como el puño de la mano de ustedes, más o menos, tiene un 5% del peso corporal, pero, pesa 0.5 kilogramos, perdón, pero aunque pese 0.5 kilogramos, recibe el 5% del gasto cardíaco. Entonces, es considerablemente alto su gasto cardíaco por el peso que tiene, que es bastante pequeño. Entonces, espero que se acuerden de Anato, que el corazón es irrigado por 2 arterias principales que salen de la aorta, ¿verdad? Tenemos la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda se divide en arteria circunfleja, que esta sigue como para atrás, y la arteria descendente anterior, que es la que baja y me irriga la cara anterior del corazón. ¿Vieron un poquito de esto en electro también? Sí.
¿o no? Bueno, la arteria descendente anterior es la que irriga la cara anterior del corazón. La arteria coronaria derecha, más bien, da como vuelta hacia atrás, y está la descendente posterior, que la descendente posterior irriga parte de la cara posterior del corazón. Ustedes ya saben, ¿verdad? Yo lo de anato no lo pregunto, nada más es para que tengan en consideración cuando ya luego vemos lo demás del corazón. Espero que no tengan dudas con esto. Ok, el flujo sanguíneo al miocardio no es igual que el flujo sanguíneo de otros órganos. Por ejemplo, la mayoría de órganos son más irrigados en sístole que en diástole, porque en sístole se genera mayor presión y es verdaderamente cuando se está inyectando sangre del corazón. El corazón funciona diferente. ¿Por qué? Va a depender de dos cosas. De una presión de perfusión en la aorta, que es básicamente la presión que tiene la sangre en la aorta. Eso va a generar una presión y así la sangre se va a ir llevando por todos los vasitos hasta llegar a los capilares. Si esa presión es muy baja, la sangre no puede alcanzar lugares muy lejanos. Si la presión es muy alta, sí puede, pero a veces tiene también repercusiones. Y aparte de eso, depende de la compresión extravascular dada en la contracción cardíaca. Entonces, ven que los vasos van sobre el corazón, están sobre el miocardio. Obviamente hay capas de tejido conectivo y demás, pero la contracción que genera el corazón va a afectar el diámetro de esos vasos sanguíneos. Como la bomba muscular, si la bomba muscular se contrae, disminuye el diámetro de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando el corazón se contrae, principalmente el corazón izquierdo, va a disminuir el diámetro de los vasos coronarios izquierdos y entonces el corazón no se va a poder irrigar en la sístole. Entonces, el corazón izquierdo o el flujo coronario izquierdo ocurre un 80% en la diástole. Aquí están los grafiquitos que ya vamos a ver. ¿Por qué solo el corazón izquierdo? El corazón izquierdo tiene muchísima más masa que el corazón derecho. No sé si ustedes vieron cortes de un corazón en anato. El corazón izquierdo es gigantesco y es súper gordo. El corazón derecho no. ¿Por qué? El corazón izquierdo genera más fuerza para inyectar la sangre al final, porque la tiene que inyectar a todo el cuerpo. El corazón derecho inyecta la sangre a la circulación pulmonar, que de por sí es una circulación de baja presión. Entonces, como el corazón izquierdo genera más fuerza cuando se contrae, también va a generar una mayor fuerza sobre los vasos sanguíneos y va a ocasionar que disminuya su diámetro. Entonces, el corazón izquierdo se irriga principalmente en diástole. Esta gráfica ya la vieron, la primera. No, bueno, no importa. Básicamente es la presión de la aorta en sístole y en diástole. Entonces, la sangre se inyecta en la sístole. Por lo tanto, la presión de la aorta es mayor en la sístole. Entonces, aquí, sístole. La presión es mayor. Y en la diástole va a ser menor, pero va a estar por arriba de 80. Mientras esté por arriba de 80, podemos decir que la presión de perfusión es suficiente para irrigar el corazón, porque las arterias están muy cercanas. Entonces, ese es el flujo coronario izquierdo. ¿Ven cómo en sístole el flujo coronario izquierdo no es mayor, más bien es menor, por la compresión mecánica que está dando el corazón? Y en cambio, en diástole, el ventrículo izquierdo se relaja y la presión de perfusión todavía está por arriba de 80. Entonces, irriga el corazón izquierdo. Entonces, el 80% del flujo coronario izquierdo se da durante la diástole. ¿Dudas con esta parte? No, esto no es un potencial de acción. Esto es presión en el tiempo. Entonces, ¿cómo cambia la presión en la aorta en el tiempo? En sístole hay más presión, en diástole hay menos presión. Ajá, usualmente si está arriba de 80 la presión de la aorta, se puede irrigar el corazón. Entonces, o sea, en sístole no es que no se esté irrigando, sí está pasando sangre, pero está pasando menos sangre porque los vasos están constreñidos por la fuerza que está ocasionando el corazón izquierdo. Cuando el corazón izquierdo deja de contraer, la presión todavía está por arriba de 80 más o menos, o sea, arriba de 100 inclusive, y entonces el flujo sanguíneo al corazón izquierdo va a aumentar. ¿Qué no entienden? Ajá. Pero es que los vasos están embebidos en el músculo cardíaco.
Si el músculo cardíaco presiona el vaso sanguíneo, no va a permitir el flujo de sangre como se puede permitir en la diástole. Entonces, por eso es que se irriga mejor en la diástole, porque la compresión extravascular es muchísima mayor en la sístole. Entonces, si el músculo cardíaco está comprimiendo los vasos coronarios, no va a poder pasar la sangre de una buena forma. Entonces, cuando el músculo cardíaco se relaja, pero la presión de perfusión aorta todavía es lo suficientemente alta, irriga el corazón izquierdo. Ok, pasa lo contrario con el corazón derecho. Durante la sístole, más bien se irriga más el corazón derecho. Esto porque, ya hablamos, el corazón derecho no tiene tanta masa muscular. Como no tiene tanta masa muscular, no va a generar tanta fuerza de contracción, no va a comprimir los vasos coronarios derechos. Entonces, ese es el flujo coronario derecho, más bien es muy parecido al flujo aórtico normal. En sístole se va a irrigar más. Entonces, al final de cuentas, el resumen de todo esto y lo que tienen que entender es que el corazón izquierdo se irriga en la diástole y el corazón derecho se irriga en la sístole. Ok, ¿dudas con esta parte? ¿Ustedes vieron en clases qué pasa con la duración de la diástole y la sístole cuando aumenta la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, ¿en el ejercicio ya vieron o no? Bueno, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con la diástole y qué pasa con la sístole? ¿Cuál se acorta? Ajá, la diástole se acorta cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, en ejercicio o en taquicardias se va a disminuir la diástole. Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene una taquicardia que, digamos que le llega a 250 latidos por minuto, eso es posible, y la persona puede seguir viva. Entonces, es un corazón que está latiendo a 250 latidos por minuto. Imagínense la duración de la sístole de ese corazón, es casi que nula. ¿Y qué pasa? El 80% del flujo coronario izquierdo ocurre en la diástole. Entonces, a mayor frecuencia cardíaca, menos duración de la diástole. El flujo coronario izquierdo no se puede adecuar. Entonces, una persona puede tener un infarto únicamente por una frecuencia cardíaca elevada, porque el tiempo de diástole no es suficiente para irrigar el corazón izquierdo. Y usualmente por eso es que se mueren los pacientes que tienen taquicardias, porque básicamente no se está irrigando el corazón, no por la taquicardia en sí. Ok. Vamos a ver. Ahora, el flujo en reposo al corazón, el flujo sanguíneo, es de 60 a 70 milímetros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Este flujo puede llegar hasta 250 en ejercicio. Y el corazón extrae desde un 70 hasta un 80% del contenido de oxígeno que va en la sangre que lo irriga. Entonces, en realidad, no es como que el corazón puede compensar esta falta de oxígeno extrayendo más oxígeno, porque ya está extrayendo casi que todo el oxígeno que le llega. Entonces, los mecanismos de compensación en el corazón ocurren más a nivel del flujo sanguíneo. Entonces, aumentar o en el caso de que fuera, disminuir el flujo sanguíneo al órgano. Usualmente, el flujo sanguíneo que está en esta parte es, ¿cómo se dice? Dirección, proporcionalmente a el metabolismo cardíaco. Entonces, el flujo sanguíneo se relaciona directamente con el metabolismo cardíaco. Por decirlo teleológicamente, si el corazón está funcionando más, le va a llegar más sangre, básicamente. Entonces, en ejercicio, que el corazón late más rápido, le llega 250 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Ya vimos que no por mecanismos que varían el contenido de oxígeno o la cantidad que extrae, sino por mecanismos de vasodilatación. Entonces, en ejercicio, los vasos coronarios se dilatan y esto permite que haya un mayor flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo se va a regular. Aquí tenemos el flujo sanguíneo y aquí tenemos la presión que se está ocasionando. Entonces, en presiones entre 70 y 180, el flujo sanguíneo tiene una autorregulación por estos mecanismos que ya vamos a ver. Igual, esta curva puede cambiar, digamos aquí tenemos que hay mayor tasa metabólica, entonces es como en ejercicio, que puede aumentar más el flujo. No es que se tengan que saber el gráfico, es nada más para que entiendan que el corazón tiene una autorregulación de 60 a 180 milímetros de mercurio en presión.
Entonces, es un poco contradictorio porque, por ejemplo, en ejercicio, ¿el tono simpático está aumentado o está disminuido? Aumentado. ¿Y el tono simpático qué hace sobre los vasos coronarios? Los vasoconstriñe. Entonces, no tiene sentido que el flujo cardíaco aumente durante el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre una simpaticolisis funcional. Simpaticolisis quiere decir, bueno, lisis quiere decir romper. Entonces, como que se está rompiendo el efecto del sistema simpático, porque hay otros mecanismos. Hay adenosina que se está liberando, que la adenosina es sumamente vasodilatadora, y también pueden ocurrir fenómenos de hipoxia que son vasodilatadores. El de la simpatolisis se explica principalmente por adenosina. Entonces, es como si estos mecanismos estuvieran todos en conjunto, pero no está ganando el mecanismo nervioso, está ganando el mecanismo metabólico, los mecanismos miógenos y los mecanismos endoteliales. Entonces, en ejercicio, por ejemplo, o en momentos como de donde está activado el simpático, porque el simpático vasoconstriñe no significa que el corazón va a tener los vasos coronarios vasoconstriñidos, porque tenemos esa simpaticolisis funcional. Aquí entonces ganan los otros mecanismos, ganan los mecanismos de vasodilatación, y la respuesta final va a ser que se dé una vasodilatación coronaria. Entonces aumenta el flujo sanguíneo al miocardio. Exactamente. Exacto. En el corazón tiene mucho más peso los mecanismos metabólicos y miógenos que los mecanismos nerviosos. ¿Dudas? Ajá, eso era con corazón. Entonces, no sé si tienen dudas del corazón en general, sino para seguir con cerebro. Ok. Entonces, el cerebro igual es un órgano que pesa poquito, ¿verdad? Más porque la materia no es tan densa. Y este recibe hasta un 15% del gasto cardíaco, entonces recibe bastante sangre y es necesario para su funcionamiento correcto. Ahora, cuando hablamos de, ¿esto lo vieron? La parte de la irrigación cerebral, o no tienen ni idea. Okay. Básicamente tenemos dos circulaciones en el cerebro, una circulación anterior y una circulación posterior. La circulación anterior está dada por las carótidas internas. Las carótidas internas, ¿verdad? En cuello, en C4, si no me equivoco, se van a dividir en carótida externa y carótida interna. La carótida externa irriga un montón de cosas en la cara, la carótida interna sube e irriga el cerebro. La carótida interna sube, hasta literalmente el cerebro, es esta que está aquí. Y cuando llega al cerebro, se va a dividir en sus dos ramas terminales, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Entonces, esta es la carótida, se divide en arteria cerebral anterior, que es esta chiquita que está aquí, y la arteria cerebral media que entra aquí, como por la fisura de ese hilo. La arteria cerebral anterior forma parte del polígono de Willis. Y luego la circulación posterior es por parte de las arterias vertebrales, ¿verdad? Que más bien llegan por atrás. Son estas que están aquí, se unen, forman la basilar, y la basilar tiene dos ramas terminales, que serían las dos arterias cerebrales posteriores. Esas arterias cerebrales posteriores se unen con arterias comunicantes a la carótida y forman el polígono de Willis, y también entre las arterias cerebrales anteriores hay otra arteria comunicante. Entonces esas 5 arterias forman el polígono de Willis. El polígono de Willis tiene una función, que es que básicamente, si yo corto el flujo aquí, el flujo puede llegar por este otro lado. Entonces, si hay una placa o si ocurre algo en alguna parte de estas regiones, como es un círculo y se está manteniendo una circulación constante, aunque usted la tape, puede ir por el otro lado y llegar a irrigar. Entonces es un mecanismo anti-isquemia, se podría decir. Y por eso es importante que el cerebro tenga esta conformación, porque el cerebro es casi dependiente del metabolismo oxidativo, entonces necesita oxígeno en todo momento. Si no hay oxígeno, puede ocurrir un infarto o un evento cerebrovascular, y eso tiene muchas repercusiones. Entonces estos son mecanismos como para disminuir esos efectos. No es que no pasen, porque obviamente va a pasar en algunas personas, pero son mecanismos para disminuir esa parte. Ok, entonces, ¿qué pasa con la circulación cerebral? Vamos a tener que el cerebro tiene un flujo
de 50 mililitros por minuto por cada 100 gramos de masa que tenga el cerebro. En este caso, al igual que el corazón, el control que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea, el control nervioso sobre el cerebro es bastante bajo, porque igual no tendría sentido tampoco que, por ejemplo, en ejercicio no llegue suficiente sangre al cerebro. Entonces, el control nervioso es débil. Aquí nos predomina, igual que en el corazón, un control metabólico por medio de liberación de adenosina y por mecanismos de hipoxia. Entonces, la adenosina, al final, va a tener un mecanismo vasodilatador sobre las células del músculo liso vascular. Eso va a hacer que aumente el diámetro del vaso y haya más flujo sanguíneo. La hipoxia, cuando hay hipoxia, ya hablamos, ¿verdad? Metabolismo anaerobio, se generan metabolitos, lactato, hidrogeniones y demás. Esos metabolitos tienen acciones directas sobre las células del músculo liso vascular e igual van a ocasionar vasodilatación. Entonces se puede ver como un mecanismo compensatorio. No está llegando suficiente oxígeno, voy a vasodilatar los vasos para que llegue más oxígeno y entonces se irrigue mejor el órgano. También, hablando de mecanismos miógenos, que esos también tienen efecto acá, los mismos vasitos que están en el cerebro van a ser sensibles a los cambios en la presión transmural, ¿verdad? Por los mecanorreceptores y van a responder a estos cambios. Entonces, en cerebro, cuando hablamos de circulación cerebral, podemos hablar de una sinapsis tripartita. La sinapsis que ustedes vieron normal es de neurona a neurona, ¿verdad? Una neurona presináptica le envía la señal a una neurona posináptica. Esas son dos componentes de la sinapsis. La sinapsis tiene un tercer componente, los astrocitos. Estos, como lo habíamos visto en la primera clase, regulan un montón las funciones de las neuronas. Y también sus pies, no sé si se acuerdan que ellos recubren los vasos sanguíneos. Entonces, ellos también modulan el flujo de sangre en el cerebro por medio de varias señalizaciones que ya vamos a ver más adelante. Entonces, puede ser, por ejemplo, que si tenemos un área del cerebro que está funcionando mucho, esas neuronas están liberando neurotransmisores en esa área. Esos neurotransmisores van a ir a actuar en el astrocito y van a tener efectos, y el astrocito entonces va a modular el flujo sanguíneo cerebral, haciendo que llegue más sangre a esa parte del cerebro que está funcionando en ese momento. Entonces, si ustedes están moviendo la mano, la parte del cerebro que es la encargada de mover la mano está recibiendo más sangre en ese momento por mecanismos entre las células cerebrales. ¿Dudas con esta parte? Ok. Esto de que básicamente el flujo sanguíneo va a variar de acuerdo a qué esté funcionando o a qué parte esté activa del cerebro es lo que llamamos acople neurovascular. Entonces, el acople neurovascular es que el flujo sanguíneo cerebral obedece a las demandas metabólicas. Y las demandas metabólicas están directamente proporcionales a la actividad neuronal. Entonces, es eso que estábamos explicando. Eso se explica por varias cosas. Neurotransmisores y neuromoduladores activos. Entonces, por ejemplo, el óxido nítrico puede ser un neurotransmisor, también el glutamato puede ser un neurotransmisor vasoactivo. Estos se van a liberar en la sinapsis y todo, y básicamente van a tener efectos tanto sobre los astrocitos como sobre el músculo liso vascular, y así va a modular el diámetro de las arteriolas. Esta foto es ilustrativa, ¿verdad? Porque tiene un montón de mecanismos y un montón de moléculas ahí que obviamente ustedes no se van a aprender esto para el examen, es demasiado. Entonces nada más entiendan como el concepto de acople neurovascular. Ondas de calcio. Entonces, cuando ocurren las sinapsis, habíamos visto que se liberaba calcio, ¿verdad? Porque el calcio va a permitir la liberación de moléculas. Esas ondas de calcio también van a permitir la liberación de óxido nítrico y la liberación de derivados del ácido araquidónico, como el ET y el PGE. No me interesan los nombres. Los derivados del ácido araquidónico y el óxido nítrico tienen efectos vasodilatadores. Entonces, básicamente, si la neurona está liberando neurotransmisores, nosotros podemos afirmar que hay una mayor concentración de calcio. O sea, se está generando esta onda de calcio que al final va a llevar y me va a liberar también este óxido nítrico y esos derivados del ácido araquidónico que van a vasodilatar los vasos y aumentar el flujo sanguíneo al cerebro. Y los pies astrocitarios, ¿verdad? Ustedes eso lo recuerdan de la clase, los astrocitos cubren los capilares con sus pies, con sus pisitos, entonces ellos pueden modular el flujo, porque es muy fácil modular el flujo en las arteriolas donde hay músculo liso,
Pero en los capilares, por ejemplo, donde no hay músculo liso, no hay nada que se contraiga o se dilate. Entonces ahí es donde entra más que todo la función de los piecitos de los astrocitos. Entonces estos básicamente tienen los piecitos y esos son los que uno puede decir, no es un músculo, pero digámoslo así, que se contrae o se relaja y así cambia el músculo liso vascular. Y como esos tienen una sinapsis en conjunto con las neuronas, las señales que envían las neuronas las reciben los astrocitos y estos responden entonces modulando el flujo sanguíneo. Es una conexión de tanto lo que libera la neurona como la función de los astrocitos. ¿Dudas? Ok, hagámoslo aquí. Entonces, digamos que esta neurona es una neurona que es encargada del movimiento de la mano. Entonces ustedes están moviendo la mano. Si ustedes están moviendo la mano, esta neurona se activa y esta neurona entonces está liberando neurotransmisores, ¿verdad? Esos neurotransmisores se liberaron gracias a que hay un aumento en la concentración de calcio en la neurona. Entonces, ese aumento en la concentración de calcio no solo libera el neurotransmisor que está actuando y generando el movimiento, sino que también esas ondas de calcio me provocan liberación de óxido nítrico, ácido araquidónico, que son metabolitos vasoactivos, específicamente vasodilatadores. Entonces, se están liberando neurotransmisores por la actividad neuronal. Esa actividad neuronal está generando que se liberen ácido araquidónico y óxido nítrico, que también son vasodilatadores. Y también está la sinapsis tripartita con los astrocitos, que esos también modulan el flujo sanguíneo. Entonces, todos esos mecanismos están ocurriendo de forma conjunta. Al final, el objetivo de todos esos mecanismos es vasodilatar los capilares, las arteriolas y los vasos sanguíneos que estén en esa zona del cerebro, mejora el flujo sanguíneo en esa zona y entonces zonas más activas les llega más sangre, porque se están vasodilatando los vasitos, que es lo que hablamos de acople neurovascular. Entonces, básicamente, ¿cómo afecta el funcionamiento del cerebro en sus propios vasos sanguíneos? ¿Dudas? Sigue músculo, pero nos da chance. Entonces, si quieren, volvamos a las 9:10.